Bienvenidos de nuevo a todas y a todos a esta jornada de tarde de New Space España 2022. ¿Qué? ¿Cómo habéis comido? De lujo, ¿no, Bueno, no os preocupéis, aquellos que os habéis saltado la prescripción médica de ingerir 5 piezas de verdura y de fruta al día, que estamos en Vigo, hombre. Por la noche, antes de iros a dormir, os tomáis 5 Estrella Galicia de grelos, 2 de pementos de Padrón y otra más de moras, que es digestiva y asunto arreglado. Es que los gallegos, al igual que vosotros, los Simpson y Futurama, también somos unos visionarios. Arrancamos sin más preámbulos el asalto de la tarde de esta primera jornada de New Space España y lo hacemos con la mesa redonda titulada Oportunidades clave en el espacio europeo. Una conversación que mantendrán algunos de los principales actores públicos y privados del sector en España y Europa sobre las claves para posicionarse de cara al presente y al futuro. Modera Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Adelante. Es que como me han puesto aquí el sitio más lejos, aquí ya he llegado. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme a moderar esta mesa redonda tan interesante con estos ponentes que ahora os voy a presentar y que, bueno, aunque creo que son algunos muy bien conocidos de vosotros, pero que creo que es un lujo tener hoy la oportunidad de hablar sobre estos temas de espacio en el ámbito internacional delante de todos vosotros. Bueno, como es la hora de la siesta, nos han puesto aquí unos ponentes que van a animaros y van a despertaros a todos. Ya veréis que no os van a dejar así como tranquilos. Luego tendremos, sabéis que lo que vamos a hacer es que vamos a tener una conversación inicial entre nosotros y luego vais a tener una oportunidad, 10 minutos al final, en las que intentaremos pasar la palabra al público y que opine, haga preguntas o lo que a vosotros os parezca bien. Bueno, sin más, esta mesa que tiene como título Oportunidades clave en el espacio europeo. Hoy nos acompañan 5 personas que representan cada una un aspecto un poco distinto. Voy a pasar a presentarlas antes de hacer una breve introducción de lo que aquí, bueno, creo que vamos a tratar. Nos acompaña, empezando por allí, Mariela Graziano de GMV. Mariela es ingeniera aeroespacial por la Universidad de Roma La Sapienza y se incorporó a GMV en 1999. Desde 2022 es la directora ejecutiva de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Ciencia, Exploración y Transporte Espacial para GMV Sistemas Espaciales. A su izquierda está Ignacio Tourné, que es director de Desarrollo de Negocio de Deimos España, que es ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y además ha tenido el gusto de realizar el curso de Defensa Nacional impartido por CSDEN. Bueno, ahora está, como he dicho, en Deimos España, en Deimos Space, perdona, desde 2013 y nos dará su punto de vista dentro de un rato. José Luis Serrano, que es ingeniero de telecomunicaciones y es director de Innovación, Estrategia de Producto y Proyectos de Conectividad de la Unión Europea de Hispasat. A su izquierda está Emilio Bez, que es físico, para que no seáis todos ingenieros de teleco, que aquí domináis, y que es el responsable, muchos le conoceréis, es el responsable del área de programas de espacio en el CDTI, que ahora se llama el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que le hemos cambiado el nombre, que lo sepáis. Bueno, es muy reciente, esto es en la Ley de la Ciencia, le hemos cambiado el nombre. Y por último, pero no menos importante, Miguel Manteiga, que también es ingeniero de telecomunicaciones, en este caso por la Politécnica de Valencia,
y es el director del proyecto Galileo de segunda generación de la Agencia Espacial Europea. Como veis, bueno, tenemos un plantel de representantes de la industria, de distintos ámbitos de la industria y también de las instituciones que gestionan los programas espaciales y a los que, bueno, pues al final deciden en los ámbitos en los que muchas veces también se decide cuál es el futuro de las tecnologías que se van a desarrollar. Bueno, quería empezar por decir que estamos en un momento muy importante y muy interesante en este ámbito, en el ámbito del espacio. Pero digo en un momento, es casi un instante muy interesante, ¿eh? Tengo que decir que dentro de un mes se celebra la próxima ministerial de la Agencia Espacial Europea. Esto es muy importante para todos los países miembros de la agencia y, desde luego, muy importante para España. Estamos desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, que somos el ministerio competente en este ámbito del espacio. Estamos ahora haciendo las negociaciones necesarias para establecer la envolvente y del presupuesto para los próximos años, etcétera, etcétera. Por daros un dato, para el presupuesto de 2023, que, como sabéis, está ahora en discusión en el Parlamento, se van a empezar las enmiendas a partir de mañana mismo, hay una subida de 50 millones de euros respecto de la cuota de la ESA que se pagó, que se ha venido dando en los últimos años. Además, en la Unión Europea también estamos en momentos bastante interesantes respecto del establecimiento de la nueva iniciativa de conectividad segura, que también es un ámbito en el que algunos de los actores aquí tienen mucho que decir. Y estamos en este punto en el que digamos que en los consejos de competitividad de espacio que se celebran en Bruselas bajo la presidencia de turno de la Unión Europea, pues es un tema en el que siempre estamos entrando y es recurrente. No sabemos si se acabará. Suponemos que se acabará por aprobar en breve, antes de la presidencia de la Unión Europea de España, pero podría ser que esto acabará aprobándose durante la presidencia española del segundo semestre de 2023. Además, estamos en pleno avance del PERTE aeroespacial. Esto, Miguel no ha venido, pero está por aquí, o sea que si queréis, luego él os va a explicar los avances del PERTE. Yo creo que es un aspecto muy importante y muy relevante para el país y en el que hemos puesto mucha ilusión. Y, por último, dentro de ese PERTE hay un aspecto también importante que, en cuanto a la gobernanza del espacio, que será una diferencia grande, que es la creación de la Agencia Espacial Española, que, si abrimos el periódico solo se habla de dónde va a estar, pero aquí lo importante es qué va a hacer, ¿no? Y esto es lo que estamos definiendo. Mañana mismo tenemos una reunión del Consejo de Espacio que está definiendo las funciones de esa agencia entre todos los ministerios y todos los ámbitos en los que tenemos que hablar. Bueno, a mí lo que me gustaría también destacar es lo interesante que es este ecosistema en el que vosotros trabajáis, en el que todos vosotros seguramente os movéis con mucha, os veo que digamos tenéis una camaradería muy importante. No ocurre en todos los sectores, tengo que decir, porque vosotros competís, pero a la vez tenéis una colaboración que es excepcional y me gustaría decir que esto es muy importante, ¿no? Desde las empresas que, luego hablaremos de las empresas de llamado Nuevo Espacio o de las grandes corporaciones, operadores, empresas industriales, etcétera, hasta el ámbito también académico, ¿no? Nosotros, desde luego, somos conscientes de todo lo que está pasando y el momento económico en el que estamos viviendo, que es rarísimo. Es un momento en el que hay dinero, digamos que, hay dinero en los capitales, entra dinero, tenemos posibilidad de lanzar nuevos proyectos, pero tenemos una inflación que afecta mucho a los proyectos industriales y tenemos una escasez de recursos materiales humanos que yo creo que todos sufrís y veis, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que el momento es también interesante en cuanto a
retos y oportunidades que se nos ponen por delante, ¿no? Bueno, yo ya me voy a callar y voy a dejar que estas personas tan simpáticas y tan ilustres nos van a ir contando un poco su visión, ¿no? Vamos a ir empezando por mi derecha para que vayamos teniendo todo siempre un poco de orden, pero luego os invitaré a que intervengáis cuando queráis. Pero me gustaría lanzar una primera pregunta, que no os extendáis mucho, sobre la percepción que tenéis de cuál es la situación de las empresas de espacio españolas en el marco internacional. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están las oportunidades, los retos y las amenazas, que también son importantes? Vale, muchísimas gracias. Bueno, intentaré no ser muy aburrida porque después de comer bien es muy complejo siempre, pero bueno, compartimos desde GMV el hecho que estamos viviendo unos momentos que son muy interesantes, muy desafiantes, a veces incierto y, si me permitís, también un poco caótico. Yo en 30 años que hago este trabajo no he visto tanta cosa pululando al mismo tiempo. Y está claro que todo esto está pidiendo a todo el mundo unos cambios a nivel gubernamental, a nivel institucional. Se está hablando mucho de ecosistema. Los ecosistemas son suma de elementos que tienen que trabajar juntos para que las cosas cambien, ¿no? Por lo cual hemos vivido el COVID, la guerra, todas estas cosas están llevando nos obligan, es realmente una obligación de las empresas a una reflexión seria de cómo llevar el negocio, de cómo relacionarnos con las instituciones, con las necesidades comerciales, con las academias, con las nuevas empresas que entran en el mercado. Y entonces todo esto está haciendo que tenemos que adaptarnos todos y encontrar dinámicas nuevas entre todos los actores. No se puede excluir nadie. Somos todos necesarios y tenemos que encontrar una manera de coexistir. Con respecto, si me centro un poco para ser breve respecto a GMV, una empresa mid-cap, primero, muchas veces lo estaba escuchando esta mañana. Yo soy italiana, adoptada madre de español y mujer de español, por lo cual ahora mismo no soy bastante creíble en esto. Es verdad que muchas veces uno se lo tiene que creer, ¿no? Se tiene que creer que hay una posibilidad de que España lo está haciendo y tiene que jugar en la primera liga, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de la mid-cap, como información, por ejemplo, GMV ahora mismo es la mid-cap de espacio más grande de Europa y es el grupo industrial. Mucha gente que no sabe que somos el grupo industrial número 6 en Europa por número de empleados, por lo cual yo muchas veces cuando doy en particular charla a gente joven le digo, oye, que en España hay trabajo, no iros fuera porque en España hay mucho trabajo, hay empresas que están haciendo mucho. Volviendo al problema de mid-cap, tenemos un problema muy serio. El primero, ahí quien tome nota, es que se acuerden de nosotros las instituciones. Se habla mucho de los LSI, de la SMI, pero estamos nosotros también ahí. Representamos ahora mismo en Europa como el 20% de la fuerza de trabajo y en España somos superior al 30%, por lo cual tenemos un poco este mantra últimamente, una queja de, por favor, no os olvidéis de nosotros, que estamos ahí y generamos mucho trabajo y mucho valor añadido al país. En estos temas que ya han surgido, aunque solo mitad del día, retención de talento, lo pongo delante de cosas más técnicas porque como madre yo ahora mismo tengo un rol más de estrategia, pero hace poco he sido madre de 200 personas, ¿no? Y es un problema la retención de talento, la formación de los talentos. Tenemos que hacer que el país, que el ecosistema tenga fuerza. Muchas veces se pone como último. Yo creo que tiene que ser el primero. Si no habrá talento, si no hay ingenieros, no habrá ecosistema. Está claro. Luego hay problemas claros como la inflación, hay problemas claros como la relación, como empresas como GMV, Midcap, que somos normalmente empresas grandes, que hacemos sistemas interesantes, no somos integradores de subsistemas.
Y muchas veces tenemos el problema de la tendencia a la verticalización que hay ahora mismo en los grandes prime y también en las empresas pequeñas. Y creemos que esto puede ser a veces un obstáculo al ecosistema. La verticalización es interesante, pero en estos tiempos es muy interesante el time to market, arribar pronto, arribar barato. Lo de inventar la rueda, yo cuando era responsable de una unidad de negocio, he pasado casi 20 años empujando a la gente a no reinventar la rueda, complicadísimo. Y ahora intento que las empresas, lanzar este mensaje también a las empresas. Entonces, Muchas gracias. Porque si no podríamos seguir. No, pero es muy interesante el punto de vista. Tengo que decir que nosotros, además desde CEDETI, siempre me transmiten este mensaje. Siempre que podemos, defendemos a las midcaps en consejos de competitividad, en muchas de las normas. No nos olvidemos porque creemos que es muy importante y así lo reflejamos, ¿no? Bueno, Ignacio, no sé si nos quieres añadir alguna cosa y sobre todo un punto de vista de esta, bueno, me parece que es interesante desde Deimos Space. Sí, muchas gracias. Quería empezar agradeciendo a Ale la invitación a participar y la enhorabuena por la convocatoria tan brutal, ver tanta gente y tan interesante en este acto y la excelente organización. Creo que todo está saliendo estupendamente, ¿no? Me sumo a todo lo que ha dicho Mariela, en buena parte de las cosas. Creo que va en línea de lo que yo quería decir. Hay varias cosas que me gustaría subrayar respecto al papel de las empresas españolas. Somos muy buenos. Estamos muy limitados en aquellas condiciones en las que estamos sometidos a limitación por retorno. España está sobre retornada. Continuamente está ocurriendo, y quizás Miguel lo pueda después subrayar, que somos víctimas de que si en un proyecto concreto ha habido un batch de ofertas iniciales, han copado ya todo el retorno para España, y si tú aspirabas a hacer alguna cosa después, pues que no tienes capacidad, con lo cual, bueno, pues quizás hace unos años se podría pensar pero vamos, que estamos muy por encima de la capacidad de inversión que se puede asumir desde la Administración en aquellos entornos en los que estamos limitados por el retorno, ¿no? Como es el caso de la Agencia Espacial Europea. Y eso, digo, demuestra claramente nuestra competitividad. A lo que ha dicho Mariela de las midcaps, yo quería unirme una pequeña variación, que es lo que nos afecta a nosotros, que no somos midcap, somos una empresa grande, siendo una empresa más pequeña que muchas otras, porque por la definición de la propiedad, que tiene todo el sentido cuando estás hablando a favorecer a empresas pequeñas por el acceso pues, al capital, pero no por otras condiciones en las cuales bueno, pues nos deja un poco en tierra de nadie, ¿no? A las empresas que somos grandes, pero en realidad actuamos como midcaps. De hecho, nosotros en el entorno de la industria llevamos la voz cantante en algunos de los grupos de trabajo de midcaps, a pesar de que no lo somos formalmente por definición. Somos una empresa grande porque tenemos una empresa, un socio, un propietario que está en otro tipo de actividad, por lo tanto no nos aporta la dimensión de lo que puedan tener los grandes integradores, pero nos cierra la puerta a determinadas ventajas. Y luego, respecto a lo que preguntabas de oportunidades, hombre, yo creo que hay una oportunidad para las empresas o para el tipo de empresas que hay en España, y desde luego nosotros nos lo estamos encontrando, y en particular para las empresas de New Space en entornos institucionales, que pueda parecer una paradoja, pero la ESA cada vez recurre más a metodologías de New Space para acometer determinados programas. Nosotros tuvimos una experiencia recientemente bastante interesante para una misión de exploración. Ha habido otra oferta en la que, bueno, hemos tenido noticia de que nos van a adjudicar, que estamos dentro de un grupo que se pretendía hacer pues una constelación de acompañamiento utilizando pues la metodología de New Space para muy alta resolución, una constelación de... Entonces, ahora, también he de decir, y es lo último que digo respecto a ese pensamiento de New Space, y quizás me anticipo alguna pregunta después, de New Space, que en esa actividad en concreto la ESA invitaba a utilizar New Space, pero tenía 4 páginas de documentos de referencia, que eran absolutamente todos los estándares de la ESA, ¿no? Con lo cual, parte de la receta del New Space que pasa pues, por asumir riesgos de otra manera, pues eso quedaba cancelado.
Pero resumiendo, creo que hay grandes oportunidades para las empresas españolas, que las empresas españolas están muy bien preparadas para ello y para que las empresas pequeñas en particular se van a encontrar con un entorno que cada vez habrá más oportunidades no solamente para los grandes integradores. Muchas gracias, Ignacio. José Luis, no sé el punto de vista de Hispasat y tu punto de vista personal, que también es muy valioso. Sí, lo primero, buenas tardes y muchas gracias a Alain por la invitación. Bueno, yo comparto un poco lo que comentabas tú justamente al principio, ¿no? El mundo del espacio está ahora mismo en plena efervescencia, hay muchísimas actividades y hay mucho revuelo. Y es cierto que yo creo que se han combinado varios factores. Uno es que, bueno, el sector de las telecomunicaciones, que siempre ha dirigido, ha tirado del sector de espacio, está en pleno cambio. Es decir, lo vemos todos los días, Telefónica, etcétera, todas las empresas de telecomunicaciones los mercados ya no son tan estables como eran y eso pues hace que evolucionen, ¿no? Y eso también ha provocado que, bueno, por otro lado también está el hecho de que el espacio se ha puesto de moda, ¿no? Yo creo que hay todo el mundo está completamente todos los días, ves noticias relacionadas con el espacio, ¿no? Y eso es bueno, pero al mismo tiempo hace que grandes empresas como pueden ser Starlink y Kuiper y Amazon, etcétera, grandes entrantes que son fuera del entorno tradicional, estén apostando fuerte, ¿no? Apostando fuerte por un sector que era ajeno a ellos y además entran con unas reglas distintas a las que nosotros estamos, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Bueno, pues hay que sentirse orgulloso de que en Europa tenemos unas grandes empresas, tecnología puntera, ejemplos como satélites reconfigurables, pues tenemos dos de los principales fabricantes como Thales y Airbus, y tanto la industria española está bien situada, pero tenemos la amenaza justamente de estos entrantes nuevos que vienen con una metodología distinta, con una aproximación distinta, y es lo que tenemos que trabajar y es un gran riesgo, ¿no? Y además, estos entrantes nuevos vienen con, de alguna manera también con apoyo institucional. Y es lo que, de alguna manera, es lo que tenemos que ir trabajando aquí, ¿no? Es decir, tenemos que ir trabajando el conseguir apoyo de las instituciones, apoyo de que el sector espacio se considere estratégico, que ya lo es, y seguir trabajando para estar al mismo nivel que estábamos, ¿no? Desarrollando tecnología, apoyando nuevas iniciativas, etcétera, ¿no? Y luego, ya si vamos al tema de New Space, que ya es nuevas iniciativas de constelaciones, etcétera, pues pasa un poco lo mismo. Es decir, aquí tenemos en España y en Europa grandes empresas, mucho conocimiento, pero juegan también en otra liga distinta a la que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos, enseguida hay un fondo de inversión que apuesta y consiguen financiación de cientos de millones para lanzar algo que incluso, como digo, está de moda, ni siquiera tiene un modelo de negocio detrás que lo soporte correctamente. Aquí no, aquí trabajamos de otra manera, ¿no? Trabajamos en el sentido de que, oye, vamos a ajustar primero un modelo de negocio que funcione y luego ya se va invirtiendo poco a poco. Bueno, entonces, estamos en esa situación, en este entorno bastante cambiante. Es una oportunidad para intentar seguir apoyando y trabajando y ser punteros a nivel europeo con respecto al mundo internacional, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado que como no trabajemos y sigamos apostando, nos van a arrollar, ¿no? Muchas gracias. Sí, me parece que es una aproximación interesante ver un poco qué ocurre. Bueno, pues eso, que a lo mejor esos retos o amenazas los tenemos más allá de Europa, ¿no? Entonces, bueno, Emilio, desde el CEDETI, que conocéis, tenéis una perspectiva muy amplia de cuál es la posición, ¿no?, en la que nos movemos. Me gustaría mucho conocer tu punto de vista, ¿no?, con tu experiencia. Muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo y gracias también por la invitación. En relación a lo que sería la situación de España, yo tengo que admitir que creo que es lo que hace también en parte nuestro trabajo difícil y divertido. Creo que España está en una posición excelente. O sea, evidentemente nos falta un cierto músculo financiero, pero por el tamaño del país.
Pero cuando decía que a veces es difícil la gestión es porque hemos estado oyendo diferentes versiones. Somos probablemente el país que con este concepto de mid-caps, empresas un poco intermedias que lideramos en Europa. Tenemos filiales que en realidad están incluidas en las mid-caps de los grandes grupos como Thales España, Crisa, Airbus España. Tenemos una cantidad de pymes y de startups tremenda, muy activas, con capacidades tecnológicas muy destacadas. Tenemos muchos actores de lo que hemos dado en llamar el nuevo espacio, que también destacan a nivel internacional. De manera que tratar de establecer prioridades, que tratar de establecer políticas que permitan, o ejecutarlas en el caso del CEDETI, más que establecerlas, sugerirlas y luego ejecutarlas, es muy complicado, porque casi cualquier medida que tomas en un entorno como es el espacial, que yo creo que terminará evolucionando hacia algo un poco más parecido a la aeronáutica, pero el hecho cierto es que es un pastel a día de hoy relativamente limitado, de manera que es la manta esta en la que si tiras de un lado, pues te destapas los pies, y te quieres tapar los pies, pues tienes frío en la parte de arriba. No lo hace especialmente sencillo. Ignacio ha comentado el hecho del retorno. Normalmente una de las limitaciones, desde luego, en la ESA es que la capacidad para contratar en España se agota enseguida porque hay muy pocos jefes de programa o de proyecto que no quieran contar con las empresas españolas. Son económicamente muy buenas, pero sobre todo técnicamente es muy difícil encontrar en Europa empresas que ofrezcan algo mejor. Y en esa línea creo que estamos en esa buena situación. De cara a la parte más comercial, que probablemente es donde tengamos que ir, pues el dinero público llega hasta donde llega, es un sector estratégico, hay que apoyarlo, como se apoya defensa. Yo creo que no puede vivir exclusivamente de la parte comercial, pero creo que lo que estabas comentando justo ahora, el tema de la comparación con Estados Unidos, nos hace daño, pero no solo en espacio. O sea, no creo que haya pues, el coche eléctrico. Esa querencia hacia el riesgo que tienen allí no existe en general en Europa y dudo que vayamos a hacer esa evolución en cuestión de meses, con lo cual esa es probablemente uno de los riesgos y de las dificultades, si me permite, si ya termino de señalar. Probablemente lo que se eche de menos en España es esta expresión que a mí me gusta muy poco, pero que se ha usado durante mucho tiempo, de un gran campeón español. Es decir, lo tenemos, por ejemplo, en operadores. Hispasat, Hisdesat ha sido un tractor. GMV, como ha comentado Mariela, a día de hoy es 3% del total del negocio español, bueno, del negocio europeo, de la cantidad de empleados. Pero nos falta probablemente esa empresa que sea capaz de acometer sobre todo las licitaciones al estilo de las que saca la Unión Europea frente a la ESA, que son una gran licitación, 6, 8 satélites, 10 satélites, Galileo, a lo mejor ahora Secure Connectivity, y eso probablemente nos lastra y no es probable que la Comisión Europea opte por paquetizar las cosas como nos gustaría porque supone mucha más carga administrativa. Ya, para mí ese es nuestro gran lastre a lo mejor. Y es complicado, sí, porque también hay unos intereses cruzados, complicados. Bueno, ahora ya la visión de la ESA, y además creo que por alusiones, Miguel, puedes arrasar por ahí. Puedes arrasar por ahí. Luego, si te lías mucho, yo te voy a cortar, que lo sepas también. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a la invitación. Gracias, Teresa. Y me encanta ser el último, así puedo responder a todos. Y como está el café, no ha habido café, voy a responder rápido. Esto daría para una hora, pero dos conceptos muy importantes que tenéis que entender. En la ESA hay 4 categorías de empresas. No se dice, nadie lo dice, pero es psicología de todo empleado de la ESA. Llevo 22 años. 4 categorías. Contratos de menos de 10 millones de euros, que son pequeñas compañías. Tecnología, R&D baja. Entre 10 y 100, o sea, básicamente, no, perdón, menos de 1 millón de euros. Menos de 10, que es lo normal de España, la categoría 3. Menos de 100, que se consideran ya primes, pero no de satélites, sino de ground segment o de otras actividades, y de 100 para arriba. España siempre ha estado tradicionalmente en la categoría número 3 y ha empezado en la 2. ¿Por qué? El otro factor que es importante. Hasta hace 11 años, España era el 5% de georretorno, como comentaba antes Ignacio. El 5%. Desde que entró la Unión Europea, el GDP, porque funciona con PIB, estamos al 9%. Pero sin obligación de retorno, que se transforma en un 10 o un 11%.
No estoy de acuerdo, me gusta llevar la contraria, en que sea un problema en la ESA, porque la ESA te abre la puerta a luego entrar como Prime. Todos los demostradores, las primeras actividades de la ESA te abren la puerta a acceder al 10-11%. ¿Qué dos vectores tenemos en el futuro? Bueno, si pegamos un poco el pasado era 5% y luego 10%. Cuando estabas 5%, simple mathematics, 500-700 millones un programa, 35 millones España, 2 o 3 compañías por debajo de 10 millones. No era que no teníamos un campeón, es que era imposible ser campeón. No había contratos en España en compañías por más de 10 millones de euros. Cuando llegó la europea, un 10% ya estamos hablando de otras cosas. Y ha habido algunas empresas que han roto el techo de cristal y han conseguido contratos que se llama Prime, pero a nivel no de satélite o de programa, más a nivel de ground segment, el GCS, el GMV y otros tipos de contratos en otras áreas. Eso está muy bien, han pasado a la categoría 2, que es muy importante. Falta el último salto y esta ministerial es fundamental. ¿Por qué? Tenemos dos factores que van en nuestro favor, desde el punto de vista de español, yo soy independiente, pero lo hablo como español, dos factores en favor y uno en contra. Factor a favor número 1, la Unión Europea está haciendo crecer el espacio, reduciendo la financiación del servicio primario y fomentando el I+D. Con lo cual, España estará cada vez más en el 10%. Otro factor, financiación externa, por supuesto. El que va en contra es que todo el mundo sabe esto. Italia, Francia, Brexit, todo el mundo está poniendo muchísimo dinero en la ESA, porque saben que a partir de ahí luego entran en la Unión Europea, para ganar la mayor parte de cuota de mercado. Entonces, el objetivo para mí de España estaría muy claro. Hemos pasado del 3 al 2, hay que pasar del 2 al 1. Y la única forma de pasar, como bien decía antes, es muy clara. Tú no puedes presentarte un contrato que sacamos nosotros de 800 millones para 6 satélites, sin tener experiencia. Pero puedes hacer, como hace muy bien España ahora, en áreas como Leo PNT, que hablaremos mañana, entrar con 5 o 6 demostradores y a largo plazo meterte ya. Entonces, hay que comenzar ya, desde el punto de vista del sector español, y luego hablaremos mañana, ya tengo media hora en New Space, pero a entrar en la primera liga. Somos campeones de segunda regional. Hay que llegar a primera división. Bueno, está muy bien. Sí, adelante, sí. Me encanta que podéis intervenir, si queréis. Sí. Estamos también en el primer nivel en satélites. Si pensamos, por ejemplo, en Copernicus, donde Airbus España lidera una misión de 2 satélites de 270, 300 millones de euros. Lo que pasa es que es verdad que con ese músculo ese músculo proviene de una filial de una gran empresa, donde todos sabemos que estamos encantados, por supuesto, de que Airbus tenga su actividad en España, pero estás bajo un cierto control de la casa matriz francesa. Eso es a lo que me refería un poco lo del gran campeón, y sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, es que GMV ha tenido contratos de cientos de millones. El tamaño de las empresas españolas, y ahora ya no hablo del espacio, hablo en general, algunos que habéis trabajado en Telefónica, ¿no? Pues Telefónica quizás es la empresa más grande de España, ¿no? Y en fin, no es una empresa muy grande, comparada con otras, ¿no? No, de hecho hablaba antes del operador. Entonces, tenemos 2 operadores en España, es muy poco común, pero evidentemente es el salto hasta ser un SESASTRA o hasta ser un Eutelsat. Pero quiero decir que esto ocurre en todos los sectores, ocurre en todos los sectores. Mariela quería decir otra cosa más. Yo quería decir una cosa, disculpadme otra vez los instintos maternales que me salen de vez en cuando, pero no, porque muchas veces, haciendo una derivada segunda de lo que estamos hablando, porque yo creo que a veces no convencemos porque nos quedamos al primer nivel, pero hay una derivada segunda que para mí es muy importante por lo que es mi historia personal, donde he nacido, un sitio que se está quedando vacío, no sé qué. Toda esta historia tiene que ver también con el estado de bienestar. En ese sentido, tenemos que transmitir el mensaje. Aquí no es simplemente de ser el campeón, de ser el más guapo o de levantar la bandera más alta, que también, porque también es importante, ¿no? Cada uno tiene su... aquí es una cuestión que este mundo, el estado de bienestar, la riqueza, estará donde está la tecnología. Y esto es muy importante. Y la tecnología estará donde, si somos capaces de retener los talentos. Entonces, de mi punto de vista, tenemos que a veces bajar un poco en el mensaje de hacer realmente entender que este mundo ahora mismo es muy importante invertir en tecnología y en avanzar, porque es la manera con la que les podemos garantizar un estado de bienestar mejor en donde vivimos y tratener nuestros hijos que trabajen también en España, porque muchas veces parece que no pueden estar aquí, mientras no es falso, ¿no? Y también otra cosita, volviendo a lo de compararse, las comparaciones siempre son feas.
Europa muchas veces se compara con China, donde el modelo es puramente institucional, se compara con Estados Unidos, donde un modelo es más especulativo. Yo personalmente considero que tenemos que construir en Europa con la que es la realidad europea. No podemos estar mirando. Y luego, cuando hemos construido con nuestra realidad, entonces vamos a pelearnos a nivel de competitividad, de lo bueno que somos, pero construimos con lo que hay en España o en Europa. En Europa hay una necesidad de compromiso entre el comercial y el institucional, hay una necesidad de compromiso también a nivel de países, pero sin olvidar que tampoco hay que facilitar dinámica donde solo algunos países se desarrollen, porque si toda la fuerza de trabajo, todos los trabajos, digamos, técnicos se van solo en un país, es muy bonito España, Italia, pero al final nos vamos a reducir con la castañuela y tenemos que evitar esto. Está claro. Y eso pasa, entre otras cosas, por el crecimiento de las empresas, que esto en general, esto no es una teoría así. Bueno, yo quería también preguntaros otra cosa una cosa que voy a contar una anécdota que ocurrió en España, ¿no? En España, el último año, hace un año, estalló un volcán en La Palma, ¿no? Y entonces Copérnico pasó de ser un astrónomo a pasar a ser un satélite, una constelación de satélites, ¿no? Porque Copérnicus nos ayudó a todas las autoridades a conseguir que después de una desgracia muy grande del ámbito de la naturaleza, pues permitió hacer un seguimiento que fue excepcional y no hubo ninguna desgracia humana, en fin, todas estas cosas que ya sabéis, ¿no? Una de las cosas que ocurre con el ámbito del espacio, y creo que tiene que ver con la atracción de talento, con la atracción de inversión, con todo eso, es a veces que yo creo que nos tenemos que abrir más. Tenemos que salir de la propia introspección y acercarnos más a los ciudadanos. Hablaba de lo de La Palma y Copérnico porque fue un acercamiento del mundo del espacio a la ciudadanía, ¿no? Y antes os contaba y os decía que a mí me parece que una de las cosas más innovadoras que han hecho los seres humanos, ¿no? Un día que se les ocurrió lanzar un objeto a la órbita de la Tierra y empezar a mirar hacia arriba para encontrar soluciones y no solo mirar hacia abajo, ¿no? Y esto yo creo que es algo que está en vuestras manos y que tenemos que entre todos comunicárselo a la gente porque tenemos que, salir de aquí. Entonces, no sé si desde las empresas, desde las administraciones, las instituciones, no sé, ¿qué os parece esto, no? O sea, ¿qué os parece que estamos muy liados con lo nuestro y ya está? Pero yo creo que también el hecho de, lo que hace SpaceX o tal, a veces es una campaña de comunicación social que desde luego a lo mejor también nos hace falta. No lo sé, es para vosotros para valorarlo, no sé qué os parece. A ver, yo estoy bastante de acuerdo en lo que dices, que hay que hacer ese esfuerzo. Se hace bastante esfuerzo, pero nunca es suficiente. Desde luego, yo creo que hay yo lo veo también en el plano personal, que cada vez me cuesta menos explicar lo que yo hago. Cosa que hace tiempo decía yo, yo trabajo en el sector espacial. Ah, sí, tal. Entonces, digamos que hablas de proyectos, hablas de programas que a la gente le suenan más, ¿no? Y que con todo hay que seguir haciendo bastante esfuerzo en ese campo. Quizás yo creo que un esfuerzo que antes has dicho tú un poco también que hay que hacer es dar a conocer a la población en general los beneficios que tiene en España existe esta capacidad, tanto desde el punto de vista de soberanía como el punto de vista de economía, ¿no? Que es una inversión rentable y que es algo que no ocurra que parece que estamos gastando dinero en experimentos o en caprichos de alguien que tal. Es algo que primero, como bien has dicho, sirve para mucho, nos ayuda en el día a día, nos ayuda en catástrofes. Copérnicus pues, es muy conocido como ya era conocido Meteosat o Galileo, y en segundo lugar además que es una cosa rentable, que es una cosa en la cual somos buenos, que invirtiendo en este tipo de actividades pues es una manera de que no sea un gasto público absurdo, sino que sea una inversión que va a revertir después a la sociedad
no solamente por la vía de servicios, sino también por la vía de ingresos, por la capacidad productiva generada y la capacidad de exportación que a su vez eso también induce. Yo, por mi parte, coincido un poco con lo que comentáis, ¿no? Es decir, al final, y eso que el operador de satélites tiene esa vocación, ¿no? Vocación de poner el ciudadano y las necesidades en primer plano y sobre esas necesidades trabajar sobre el desarrollo de tecnología que satisfaga esas necesidades, ¿no? Pero es cierto que el mundo del espacio, pues al final, oye, pues es un mundo pequeño con respecto al resto de los sectores. Y aunque intentamos divulgarlo y promover el uso el uso y la existencia del sector espacio, cuesta muchas veces llegar, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo un servicio de conectividad de 100 megabits por segundo al 100% del territorio y vas a un pueblo perdido de la montaña y le dices, oye, que te puedes conectar con satélite, y dices, ¿satélite? ¿Cómo? Es como algo súper... Entonces, bueno, es cierto que es una labor que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mostrando los beneficios, la importancia que tiene el tener sistemas de satélite en órbita, porque nos dan resiliencia y nos dan soberanía, para que bueno, este sector se vaya cada vez moviendo más, canalizando inversión y atrayendo talento. No sé si desde las autoridades públicas queréis decirnos algo. Personalmente estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos falta una tarea. Por una parte, Miguel seguro que tiene muchísimo mejor las cifras. O sea, ¿qué tanto por ciento de la economía a día de hoy depende de los servicios de navegación, más allá de lo cómodo que resulta sentarte en el coche? Es tremendo. Y quien dice los servicios de navegación dice las comunicaciones por satélite. Y eso probablemente nos cuesta transmitirlo. La segunda cosa que yo creo que nos está costando mucho, y lo veo cada vez que hay una noticia en la prensa, es lo de ¿y qué pinta España ahí? Sí, pues España pinta mucho. Pinta mucho, sí. Esto. E incluso en el siguiente nivel, Europa. O sea, si te dedicas a contar un día el número de camisetas con el logo de la NASA frente al número de camisetas con el logo de la ESA, pues algo estamos haciendo mal. DART, la misión, ha salido muchísimo en prensa, afortunadamente. He leído muy poco sobre el hecho de que hay un satélite europeo de la ESA que se llama ERA, donde además España tiene una participación muy importante, que va a ir detrás, y que Estados Unidos, que la NASA está pidiendo que se lance cuanto antes, que no se retrase porque quiere esos datos y porque son muy útiles. Entonces, creo que hay algo que no sé exactamente quién o cómo no lo estamos haciendo correctamente, pero algo falla un poquito. Sí. Para mí, siempre lo he dicho a mi gente, es el problema número uno del sector espacial europeo, la comunicación. Decía él, no sé, navegación generamos ya casi más que telecomunicaciones, 150 billones al año. El problema que tenemos es que es muy europeo también, ¿eh? El americano comunica muy bien, lo digo por mis hijos que están en el colegio americano, los veo que hablan 10.000 veces mejor que yo, y nosotros comunicamos muy mal y nos gustan los problemas, adoramos los problemas, no las soluciones. Nadie sabe cuánto genera. Nosotros generamos 40 euros por cada euro en navegación, que es una barbaridad. Todo el mundo usa los sistemas, pero nadie se pone. Nosotros tuvimos ayer el Program Board de navegación, ni una pregunta de comunicación. ¿Por qué has tenido este problema? ¿Cuándo vas a sacar esto? Nadie se centra, y mea culpa, los primeros la ESA, que deberíamos reservar una parte muy importante de nuestro trabajo para comunicar todas las ventajas que tenemos. Es verdad que ha mejorado, como bien decía Ignacio. Antes la gente ni nos creía cuando íbamos a conferencias. Decíamos que teníamos navegadores en el móvil en 5 años, la gente nos decía que estamos locos. Pero nos falta muchísimo y deberíamos, una parte que yo envidio mucho del sector espacial americano, que dedican un 5% de su presupuesto a comunicación. Parece una barbaridad en la mayoría de las empresas, pero la ESA tiene ahora bastantes iniciativas para intentar cubrir un poco este agujero, porque no comunicamos y podemos comunicar muy bien todos los programas que hacemos. A mí sobre este tema, si me permite, me parece que hay una paradoja de fondo, porque muchas veces no nos damos cuenta que algunas de las ineficiencias, entre comillas, de la ESA están en el hecho que, con razón, se protege mucho el hecho que es dinero público y que hay que... Porque muchas veces dice, ¿por qué tenemos que hacer todo esto estándar? No sé qué. Realmente es por demostrar que el dinero público, o sea, hay muchas razones, pero también de hacer fe que se está utilizando de la forma adecuada dinero público, ¿no? Entonces, y yo como una que paga las tasas estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo hay una paradoja de fondo porque deberían hacerme entender
que el dinero que estoy dando de tasas se usa de una forma que me beneficia. Entonces veo ahí siempre esta paradoja de por qué no somos capaces, o sea, no movemos en un sistema que por diseño no es lo eficiente que podría ser, porque estamos protegiendo el dinero, o sea, los ciudadanos. Pero al mismo tiempo no le enseñamos al ciudadano que hay un trabajo muy grande a su favor. Claro. Esto es muy importante. Me parece una paradoja que tenemos de fondo en nuestro, como somos entre amigos, podemos decirnos, los defectillos que tenemos, ¿no? Es miedo, ¿eh? Es miedo al riesgo. Te pongo uno, por ejemplo. Yo llevo 16 cohetes lanzados con 28 o 30 satélites. El único que salió en el periódico fue el que falló. Claro. Y la gente ni siquiera esperó a la semana siguiente, cuando Kenes, DLR, la gente de la ESA y no sé cuántas mil personas de SOC estuvieron trabajando y recuperaron los satélites en órbita con una maniobra increíble. No salió. Solo salió el fallo. Y esto está cambiando. Lo bueno es que está cambiando. Ya cada vez los fallos se toleran un poco más, porque veníamos de la época del Challenger. Pero ahora se tolera más. Pero la comunicación es imprescindible. Hay que comunicar bien. Hay que comunicar bien lo que hacemos para los Nos pasó con SHOSAT, de hecho. Parece que todo el mundo... y además enseguida lo mismo. O sea, lees y lo que lees es el satélite español se ha estrellado. O sea, ni siquiera haces una referencia. Hay un lanzador europeo donde participan, que las cosas fallan, que son los más fiables que existen en el mundo, pero no hay nada perfecto, igual que te puede caer un tiesto en la cabeza. Y luego con la comunicación totalmente de acuerdo en el presupuesto, e incluso a veces sin no mucho presupuesto, y perdón por mencionar una empresa concreto, pero estoy viendo una camiseta allí, por ejemplo, el ejercicio de PLD de llevar delante del museo de la escuela. De la escuela de industriales, industriales, un lanzador de verdad para que la gente se pueda acercar. El ejercicio de SAC que ha hecho ya en un par de ocasiones, que es el centro de la ESA en Madrid para ciencia, de puertas abiertas, de permitir que si llevas niños puedan hacer un experimento de un mini lanzador. Son cosas a veces que son nimias, pero que ayudan mucho. Debemos cuidarlas, porque eso no solo hace que digamos los ciudadanos que sufragan con sus impuestos muchas de estas actividades, ¿no? Quieran, o sea, estén contentos, ¿no? Y esto sea más fácil de conseguir presupuesto, sino también que esos talentos que hablabas, Mariela, de las quieran acercarse ahí, ¿no? O sea, a un chaval no pueda decir, estoy súper guay, trabajo en espacio, ¿no? Y yo creo que en esto sí que deberíamos aprender de los americanos, volviendo a lo que ha dicho antes Emilio. El hecho que los americanos han enseñado en tiempo real el impacto de DART, para mí ha sido fantástico técnicamente, ha sido fantástico porque llevo como dando la lata para que era AIM pasara en España en los últimos 15 años, creo. Y estamos muy agradecidos que al final España apoyó el proyecto. Pero también es una cuestión de mentalidad. Dar un impacto, aquello ha sido como darle a una mosca con una escopeta 2 kilómetros. Y se han arriesgado a enseñarlo en tiempo real. Nosotros hemos tenido un evento por la noche con el equipo de ERA, que estamos haciendo el GNC de ERA, uno de los sistemas, gracias al apoyo de España, los sistemas más importantes de ERA. Ha sido impresionante, creo que me ha dado 15 años de vida en esto, ver las caritas del equipo de mis chicos, alguno con lagrimita, alguno, ha sido precioso. Claro. Y Emilio, si tú miras en la prensa, hemos estado como el perejil nosotros, como se dice en mi país, como el miércoles de medio de la semana, como el perejil en el plato con ERA. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas del público. Si os parece, bueno, sí, mira, sí, yo creo que sí que os animáis, ¿no? Hola, gracias, Chevelleiro de Pangero Space. Me ha gustado mucho todos los temas, pero el de la comunicación me parece especialmente interesante porque, por lo que tengo entendido, el logo de la NASA es libre de uso y es una de las razones por las que cualquier empresa en el mundo puede imprimir camisetas o lo que sea con el logo de la NASA. No sé si es verdad o no, es un rumor que he oído y no sé si la ESA pues, tiene intención o no. Y luego, un segundo punto que me parece muy interesante respecto a lo que decía Mariela, ¿no? De buen uso de los recursos públicos. Me parece fundamental que se gaste en comunicación. Como esta idea de las ONGs no pueden gastar en comunicación porque cada euro tiene que ir a ayudar. Sí, pero si quiere crecer la ONG y captar
más gente que ponga dinero y poder llegar a más lejos. En Estados Unidos creo que gastan entre el 20 y el 30% de su presupuesto en comunicación. A mí me parece esencial invertir en comunicación, enseñarle a la gente el retorno que tiene tanto económico como tecnológico como en servicios para el sector. No sé si conocéis un poco más, la última pregunta, lo que está haciendo tanto Cedetio en España para fomentar este sector como en la ESA. Bueno, el logo no tengo ni idea. Soy honesto siempre. Lo que hay que tener muy en cuenta, y cuando vamos a América y vamos mucho todos los años, nos lo dicen, Miguel, tienes mucha suerte, tienes un presupuesto de 7 años de la Unión Europea. Yo tengo que cada septiembre pedir al Congreso americano el presupuesto. Entonces siempre descubro agua en Marte, o lanzo un cohete, o lo intento, pues esta vez no le salió, o le doy a un asteroide en septiembre, con vídeo, con luces, con cámaras, acción, porque ellos piden presupuesto todos los años en octubre. Pero no es una excusa, no me entiendas mal. Sabes explicar un poco también, porque siempre en septiembre encontramos aliens y agua por ahí. Es por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de lo bueno, como decía Mariela antes, aprender de lo bueno y comunicar muchísimo más. Pero es difícil, ¿eh? Yo lo he intentado, llevo 5 años intentándolo en mi equipo, a nivel pequeño, y es un esfuerzo brutal, porque siempre no hay prioridad. La Comisión Europea nos pide otras cosas, los países nos piden otras cosas, la industria nos pide que les ayudemos a construir. Y encontrar una hora de tu vida para hacer una comunicación es un esfuerzo. Acaba el domingo por las noches, básicamente. Yo personalmente, vamos. Porque no tenemos un equipo, este es el problema. Esto nos pasa mucho en Cedeti, en el Ministerio y todo. Y que venimos de un poco atrás también, o sea, en el sentido frente a la NASA, pues estamos comparándonos con la NASA ahora mismo. Esa NASA, probablemente si sales a la calle y preguntas a la gente qué es Roscosmos, qué es JAXA, qué es la CNSA, te miren con los ojos abiertos así porque se conoce todavía menos. O sea, realmente Europa, te estás comparando con el que empezó, bueno, de hecho empezaron también los rusos y ahora estamos muy por encima de ellos en muchas cosas. Y luego la comunicación, verdad que también es difícil, yo creo, medir hasta dónde puedes o debes llegar. O sea, pero es verdad que la Comisión, por ejemplo, es muy a lo bestia. El Plan E, no se puede hacer nada con un euro del Plan E que no lo ponga en un cartel gigante. Los fondos de recuperación, Dios te libre de que alguna vez salga algo hecho con algo de fondos de recuperación donde no ha puesto la bandera. Pero bueno, eso creo que al final se queda un poco más interno, que no es la manera, que es más lo que decía Miguel, o sea, más hacia afuera que entre nosotros, de no se te ocurra hacer cosas. Un segundillo, Teresa, me callo. Es verdad que somos más jóvenes en sentido de urgencia. Copérnicus, el mejor programa de observación de la Tierra del mundo, sin ninguna duda. En la conferencia de septiembre de navegación mundial, con Parkinson, el dios de GPS, lo dijo. Galileo, que usáis todos 10 veces al día, aunque no lo sepáis, en el móvil, en micros, aunque digan GPS. Aunque llaméis GPS. Galileo, 4 veces mejor que GPS. 4, factor 4, que ya es decir. Y lo dijo el dios del GPS. Y no sabemos comunicarlo. Y lo seguimos llamando GPS. Bueno, una de las cosas que probablemente nos falta es lo del hombre, que yo creo que ha sido una de las cosas que tenemos. Y de hecho en España ha ayudado mucho el haber tenido un ministro que fuera astronauta. Pero yo creo que ellos parten con esa gran ventaja y los rusos. Eso ha quedado en el histórico cultural, ¿no? O sea, ¿quiénes llegaron arriba? Pero bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que las empresas más jóvenes también que tenéis a lo mejor nuevas ideas y un espíritu un poco más moderno, a lo mejor también podéis ayudarnos un poco en eso. Porque esto es el bien para todos, esto es para esta comunidad, ¿no? Yo creo. Y es muy bueno salir, digamos, y verlo. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Bueno, ¿queréis...? Una última cosa. Es que no, claro, no veo nada. Es que se me reflejan los focos en las gafas y no veo nada. No veo nada. Espera, que te van a traer un micrófono y así te vienen de atrás. Hola, buenas tardes. José Muñez, de Grupo SIA Tecnovit. Quería preguntar si pueden ustedes comentar algo sobre el siguiente programa de observación de la Tierra, se llame Ingenio 2, SEOSAT 2 o como se llame, y un poco en línea con Copérnicus o qué capacidades o un poco hacia dónde, que se está germinando, ¿no? Hacia dónde va un poco ese programa. Pregunta complicada. ¿Paso palabra? No, a ver, ahora mismo, bueno, SEOSAT, realmente el programa original constaba de 2 partes. Era el PNOTS, estaba el satélite PAZ-SAR, desarrollado por el INTA, bueno, con la industria, para ISDESAT.
y luego estaba SEOSAT, que se perdió. Entonces, ahora mismo hay 2, 3, me atrevería a decir, iniciativas en paralelo. Uno es dar continuidad a PAZ con PAZ 2, de nuevo en una vertiente mucho más de defensa. Luego está, que imagino que lo contará el comisionado para el PERTE, Miguel Belló, la iniciativa de la Constelación Atlántica con fondos de la Unión Europea de recuperación. Y después se acaba de cerrar, de hecho, 3 estudios de fase 0 para tratar de definir un posible SEOSAT 2. Muy abiertos esos estudios, que podrían ser desde un gran satélite tipo Pléiades con otros satélites pequeños. Realmente se ha dejado a la industria, junto con la ESA, que es quien ha hecho todo el seguimiento técnico, que propongan cosas. Y luego, un poco volviendo, de hecho, lo que nos falta a veces, lo fundamental, que han estado involucrados desde el principio, que es quién lo va a usar y qué necesita esa persona que lo va a usar. O sea, realmente en el caso de... Siempre sería complementario con Copernicus, no tiene ningún sentido duplicar lo que ya existe y encima son datos gratuitos. Si es público hay que tener mucho cuidado de no distorsionar el mercado, de no matar el negocio de nadie que ya ha invertido, pero lo fundamental es eso, a quién lo va a usar y qué es lo que quieres. Luego ya te explico si de verdad es viable o no, si lo puedo pagar o si no lo puedo pagar. Entonces, la idea sí que es intentar darle continuidad, pues porque capacitó a las empresas españolas mucho, pero lamentablemente no se pudo cumplir el segundo objetivo. Y lo que demuestra que había usuarios, de hecho, es que desde CDETI desde el Consejo de CDETI se nos ha aprobado compras de cobertura de España del mismo tipo de las de SEOSAT, porque los usuarios lo estaban demandando. Yo sí puedo añadir algo sobre eso, porque Emilio ha dado la visión de la Administración, la visión oficial, y además lo ha hecho de un modo excelente. La que es mentira. Yo me voy a arriesgar y a decir una cosa, pero que es una opinión, no sé si acertada o no. Cuando oyes hablar a los usuarios de un tipo u otro y cuando hablas de nuevos programas, yo creo que los programas en general del futuro, no sé si Ingenio 2, si ahora Ingenio 2 o SEOSAT 2 o como se quiera llamar, pero cada día se habla más de que este programa no será como antes, sino que será una constelación. Cada día hay más tendencia a considerar, bueno, la constelación atlántica, que luego nos explicarán, es un ejemplo, pero en programas de observación de la Tierra cada día hay más tendencia a constelaciones de pequeños satélites que además, gracias a la miniaturización y la excelencia del New Space, entre otras cosas, permiten dar unas capacidades interesantes y mejorar sobre todo los tiempos de revisita desde órbitas cercanas. Esto es una opinión como otra cualquiera, no como lo que ha hecho Emilio, que es completamente acertado y de un modo impecable. Muchas gracias, Ignacio. No sé si queréis añadir alguna otra cosa. Solo, si me permites una cosa solo, sí, claro, porque de hecho te voy a parafrasear a ti y una petición tuya, que es, probablemente si pedimos que levante la mano cuánta gente hay aquí que no sea de espacio, no se levante ninguna mano. Entonces, volvemos un poco al más con gente como el New Space, que es mucho más activo, mucho más atractivo en ciertas ocasiones por el tipo de empresa. El conseguir integrar el espacio en otros foros o el conseguir que gente de otros foros venga a escucharnos hablar de espacio, creo que es algo que hay que conseguir. Digo, no son palabras mías, son palabras de la Secretaría General, así que seguro que son muy acertadas. Te lo agradezco. Bueno, a mí me parece que desde luego así es y bueno, yo ahora como tengo la suerte también de trabajar en un ámbito en el que trato, bueno, tanto con la gente, con vosotros, ¿no? Y con todo el sector espacial, pero también con otros que están muy interesados y que a veces no saben, como decía Miguel, ni de dónde les viene ¿no? la información o la señal o el servicio. Me parece que es interesante, desde luego, el integrar esto, ¿no? Y, bueno, uno de los planes que teníamos para la nueva Agencia Espacial Española es que tuviera una unidad, una parte dedicada a la interfaz con los usuarios, la interfaz con la ciudadanía incluso, ¿no? Que, bueno, hay muchos temas ahí que yo creo que conviene no dejar atrás, ¿no? Para que luego no nos quedemos sin presupuesto, ¿no? Y no gastemos todo en eso. Creemos que es muy importante, ¿no? Pero por eso quería escuchar vuestra opinión de expertos, ¿no? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, vamos a pasar a la siguiente mesa, que se nos ha acabado el tiempo. Y os agradezco muchísimo a todos vuestra atención y sobre todo a vosotros vuestra participación, que ha sido súper interesante y que, bueno, yo creo que lo podemos resumir en
estamos en una buena situación en España, pero tenemos mucho margen de mejora y mucha autocrítica, que me ha gustado mucho lo que ha dicho Mariela, justamente que es italiana. O sea que yo creo que esto es muy significativo. Muchísimas gracias a todos y gracias a los organizadores de este evento, que está estupendamente. Gracias.